Hola, yo soy Juan Diego Vargas y hoy les voy a presentar mi proyecto de exhibition, que pues es basado en la comunicación en casa. Pues la problemática que yo elegí fue que durante la cuarentena empezaron a haber ocasiones donde la comunicación no funcionaba tan bien como esperábamos que funcionara. Los conceptos claves y relacionados que yo identifiqué fue la empatía, porque pues en lo que yo busqué, pues la empatía es como el concepto más importante que está dentro de la comunicación. El trabajo en equipo, porque pues para mejorar la comunicación todos tenemos que mejorar de alguna manera u otra, no solo una persona o dos. Y pues la comunicación en sí. Mi idea central fue, fue cómo nos comprendemos mejor si en vez de pensar en el pasado y en el futuro, pensamos en el presente. No, pues cuando hice la idea central me enfoqué más en unas ocasiones que pues la comunicación se volvió pesada por el mismo tema. Ok, entonces mis líneas de indagación fueron la comunicación asertiva, herramientas necesarias en una buena comunicación, nuestra responsabilidad en el reconocimiento de las perspectivas de los otros y por último, la importancia de la buena comunicación en los lazos familiares. Entonces, pues, este es el primer diagrama de la comunicación asertiva. Entonces, primero que todo, ¿qué es la comunicación asertiva? La comunicación asertiva es un balance entre lo que tú quieres y necesitas y lo que el resto de personas quieren y necesitan. Los beneficios de ser asertivo son como que ganan confianza en sí mismos y no es tan fácil que cambien de decisión, no es tan fácil convencerlos. Y los riesgos de ser asertivo es que hay un par de culturas que sienten la asertividad como algo ofensivo. Entonces, acá es como tips para ser asertivo. Entonces, en la comunicación asertiva no verbal, tienes que todo el tiempo tener una postura erguida, no mostrarse tensos nunca, no cruzar los brazos, porque pues si cruzas los brazos le estás diciendo a la persona como que no me interesa lo que estás diciendo, cállate. Entonces tienes que mantener contacto visual porque pues si tú le estás hablando a alguien tú probablemente quieres que te ponga atención. Y no intentes interpretar los gestos de los otros porque pues la comunicación asertiva es básicamente para no generar malentendidos. Interpretar los gestos de los otros puede llegar a generar malentendidos. Y pues en la comunicación verbal lo único que tengo para decirles es cómo cuidar el tono de voz, que sea coherente con lo que dices y haces. Ok, entonces pues los factores en una buena comunicación son el emisor, el receptor, el mensaje, el lenguaje, el canal y el contexto. El emisor pues es el que manda el mensaje. El receptor es el que recibe el mensaje pues es lo que el emisor quiere transmitir. El lenguaje es como el código que utiliza el emisor para enviar. El canal es el medio de comunicación que utilizó para enviarlo y el contexto es cuándo y cómo lo dice. Ok, o sea, esto es como los factores en cualquier comunicación, pero para una buena comunicación realmente lo que se necesita es empatía, como decía al principio. Entonces, este es básicamente lo mismo, pero con cosas que influencian también la comunicación, como lo que uno dice con el cuerpo, el tono de voz, que siempre tiene que ser coherente con lo que dices, haces y con quién estás hablando. Los gestos
que los gestos también es lo mismo que con el tono de voz, tienes que mantenerlo coherente con lo que dices, haces y con quién hablas. Las expresiones faciales, uno por lo general, por ejemplo, se puede sentir muy triste en una conversación o algo así, pues la mayoría de veces no es tan bueno mostrar emociones así tan fuertemente, porque, por ejemplo, digamos, estás en un juzgado o algo así, el juzgado puede interpretar mal tus expresiones y cosas así. Entonces, el lenguaje, pues ya lo mismo que dije en la diapositiva pasada, es el código con el que el emisor manda el mensaje. Entonces, pues, ¿cuál era mi plan de acción siguiendo mi problemática? Nosotros nos reunimos 2 veces a la semana durante 30 minutos durante la hora de la cena para que hablemos de lo que necesitamos y de lo que sentimos. Ok, entonces en conclusión, no hemos podido suavizar el estrés de mis papás, pero la comunicación acá en casa en general se ha mejorado. Porque, por ejemplo, a mí, pues, no sé si mi hermana, pero a mí me daba miedo decirle cómo me siento a mi papá. Y ya con estas reuniones ya me siento más seguro de hacerlo cuando siento que algo anda mal. Y las líneas de indagación que yo hice y la indagación en general me sirvió porque en las reuniones nos tenemos que comunicar de manera asertiva, porque si no, por ejemplo, en la primera reunión no logramos también lo de la comunicación asertiva y pues al final todos terminamos bravos en esa primera reunión. Entonces, pues sí. Entonces, pues en la autoevaluación de los atributos de tilde, talla y B, yo siento que con el proceso de exhibición mejoré los atributos de buenos comunicadores, pues porque mi proyecto de exhibición era literalmente como de comunicación. Y en el de demócratas, porque pues en la explicación ahí dice que es como ponerse en los zapatos del otro, la empatía en general. Y ya, pues estas son mis fuentes de indagación. Esta es la del primer diagrama, la del segundo diagrama, la del tercer diagrama y la del cuarto diagrama. Y ya, muchas gracias.